Bueno, en este video vamos a hablar acerca de MVC o MVC. Ok, ¿esto qué es? M significa Model, B, View, C, Control. Y esto es un patrón de diseño de software que es ampliamente utilizado en aplicaciones y sistemas. Model o modelo, esto nos representa los datos y la lógica de negocios de la aplicación. Se encarga de almacenar y gestionar los datos, así como de implementar las operaciones y reglas que aplican estos datos. El modelo, que puede ser una base de datos o una API, una estructura de datos o cualquier otra forma de almacenar la información. Y de igual forma tenemos nuestro ejemplo, que vamos a tener nuestra clase task. Bueno, vamos a tener nuestros atributos y como vemos vamos a tener un public que van a estar de igual forma todos en int, void o bool o in, de igual forma los que hayamos nosotros asignado. Ese es como que el modelo que nosotros sabemos que representamos y la lógica que tenemos. Entonces, la clase tiene una variable de instancia privada llamada task, que es una lista de objetos tipo task. Esta lista almacenará todas las tareas. Y el constructor de la clase task list se encarga de iniciar la lista de tareas como un nuevo objeto tipo arreglo o array list, y esto se hace en el momento de la creación de un objeto, un task list. Y el método addTask, este se utilizará, como la palabra misma dice, add, va a agregar una nueva tarea a la lista de tareas, que este recibe como parámetros el ID de la tarea. Y su descripción: dentro del método se crea un nuevo objeto de la clase task y se agrega a la lista de tareas. En cambio, el método removeTask se utiliza para eliminar una tarea de la lista según su ID. Busca la tarea correspondiente utilizando el método getTask y se encuentra, y si se encuentra, se elimina la lista de tareas. Entonces, el método getTask, en cambio, como vemos, este se va a utilizar para obtener una tarea de la lista según su ID y recorre la lista para obtener una tarea de la lista según su ID y va a recorrer la lista de tareas y cuando se encuentra la tarea con el ID ya buscado, la devuelve, y si no se encuentra ninguna tarea con el ID proporcionado, devuelve un null. El método get al task, este devuelve la lista completa de todas las tareas almacenadas en la clase taskList. Y el método, en cambio, el método get complete, no, get complete, devuelve una lista que contiene todas las tareas completadas. Y son aquellas que tienen un estado de completado establecido como el true. Y para terminar, el método get incomplemented task, este devuelve una lista que contiene todas las tareas incompletas y son aquellas que tienen un estado de completado establecido como el false. La vista, que es view, este en cambio es una parte de la interfaz del usuario que se encarga de la representación visual de los datos al usuario. Y la vista recibe la información del modelo y la muestra de manera adecuada, ya sea en forma de texto, gráficos, tablas u otros elementos visuales, donde la vista contiene la lógica del negocio, sino que se encuentra únicamente en la representación de los datos. Ahora, verifica si la lista de tareas está vacía usando el método isEmpty, que está proporcionado por la lista. Entonces, si la lista está vacía, muestra un mensaje que no está completa, no está proporcionado en la consola, y si la lista de tareas no está vacía, muestra el encabezado task en consola. Y a continuación, itera sobre cada objeto task,
en la lista de tareas utilizando un bucle for each, que este es para cada tarea cuando se obtiene su estado completando utilizando el método isComplement y guarda el resultado de la variable status. Si la tarea está completa, se establece el valor de su estatus como X, de lo contrario se establece como un corchete nomás. Y luego muestra en la consola el estado de la tarea, el ID de la tarea obtenida a través del método getTaskId y la descripción de la tarea obtenida a través del método getDescription. La información se muestra como en el siguiente formato, que es un corchete, la X, el tax ID, dos puntos, abrimos llaves y de tareas, cerramos las llaves. Y la descripción va a ser dos puntos, abrimos llaves, descripción de las tareas. Ahora sé que era el controlador o el control. Este es componente que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Se encarga de recibir las interacciones del usuario a través de la interfaz del usuario y procesarlas adecuadamente. El controlador interpreta las acciones del usuario y actualiza el modelo en consecuencia. También puede actualizar la vista si es necesario. El API o aplicación de programa interfaces son como puertas de comunicación entre estas partes. Son como interfaces que especifican cómo las diferentes partes pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, el controlador puede solicitar los datos específicos al modelo a través de una API y luego utilizar estos datos para actualizar la vista. Y en términos más sencillos, puede, se puede pensar en una API como un conjunto de reglas que permiten que diferentes componentes de un sistema hablen entre sí de manera organizada y ayudan a mantener un flujo de comunicación estructurado y permite que las partes del sistema trabajen juntas de manera más eficiente y coordinada.